Es imposible, es muy difícil decir eso, decir que algo que parece más un gusano llegue a tener unas alas y llegue a volar. Hola, el primer capítulo tratará sobre la clasificación de todos los seres vivos. Para el ser humano y para los biólogos también, es muy importante clasificar la información en diversas categorías o grupos, incluso en subcategorías, ya que tienden a tener tanto diferencias como semejanzas que permiten de alguna forma establecer estos nuevos balances que permiten saber qué tan relacionadas están una cosa de la otra. Por ejemplo, un ejemplo fuera de la naturaleza, la música. Todos sabemos que la música es tremendamente variada, a pesar de que la música abarca todo un grupo de géneros, sigue siendo música, una sola categoría. Aún así, podemos encontrar en cada uno de esos géneros muchos más subgéneros que se desprenden de una base original. Aún así, todas estas partes, todos estos subgéneros de un determinado género siguen siendo música porque presentan, claro, instrumentos, voces, juegos de escalas, formas musicales, blancas, redondas, qué sé yo. Esto es muy importante saberlo, porque para poder entender mucho más claras las cuestiones de la vida, el ser humano ha desarrollado precisamente esas categorías. En la naturaleza no es muy diferente de la música. Los seres vivos, a pesar de que externamente aparentan ser muy diferentes, un león es muy diferente de un árbol, aún así ellos siguen siendo seres vivos. Sí, es la categoría máxima, el ser vivo. Pero dentro del reino animal hay más subgéneros. Están los insectos, están los mamíferos. Sí, me hago entender, ¿no? Aún así, a pesar de estos subgéneros, todos los seres vivos internamente presentan una unidad básica fundamental que es la que conlleva cada una de esas funciones internas sin las cuales el ser vivo externo, ojo esa palabra, ser vivo externo y ser vivo interno, mundo externo, mundo interno. El mundo interno es más importante que el mundo externo, porque es el equilibrio, la base, sin la cual el mundo externo no puede ser interactuado por ese ser vivo. A pesar de esa unidad biológica fundamental de cada uno de los seres vivos, externamente pueden ser bastante diferentes. Los biólogos han desarrollado estas categorías para poder analizar y estructurar a partir de semejanzas y diferencias cada uno de estos reinos animales. ¿Cuáles son los reinos animales? Pues reino animal, reino planta, reino protista, reino mónera y se me escapa el otro reino, el reino hongo. No se me escapó. Aunque estos reinos sí entran en rivalidades, que los protistas son animales pero más primitivos, que el tardígrado, que es un animal y que pero es pequeño, pero es que tal cosa, tal otra. Aún así es una base y a partir de esa base es mucho más fácil explicar las cuestiones. Entonces, aún así, viendo estos seres vivos
sus diferencias marcadas nos permiten ver mejor que si los comparáramos por sus semejanzas. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, los insectos, tomándolos como ejemplo, tienen un ciclo de vida muy particular. Algunos, como los escarabajos, llegan a desarrollar más de 2 estadios, es decir, 2 estructuras diferentes. Es imposible que usted, al ver la parte larval y la parte ya adulta, imago, como le dicen, del escarabajo, usted diga, este organismo es igual a este. De hecho, es el mismo. Es imposible. Es muy difícil decir eso. Decir que algo que parece más un gusano llegue a tener unas alas y llegue a volar. Por eso es que las diferencias nos permiten apreciar algo más grande. Cuando comparamos, por ejemplo, un gusano con una babosa o con una lombriz, notamos ciertas diferencias. La babosa, en su parte, no tiene extremidades y no presenta un ciclo metamorfósico. Sin embargo, el gusano y la larva llegan a presentar en algunas ocasiones ciclos metamorfósicos. Por eso, ver estos ciclos de vida, estudiarlos en un laboratorio, en un lugar especializado, ha permitido determinar ciertas diferencias que se dan en cada uno de los organismos. Pero, ¿cómo así? Todos sabemos que los gusanos, las lombrices, los parásitos tienen una estructura muy similar. ¿Por qué no son todos del mismo grupo? Precisamente es por esas pequeñas diferencias, como el hecho de que no todos los gusanos se arrastran. Por ejemplo, el gusano, él puede caminar muy precariamente, muy despacio, pero hay una gran diferencia entre caminar y entre arrastrarse, a pesar de que son largos, que algunos pueden tener su boca en la parte más superior, que son babositos, que tienen algunas peculiaridades que a simple vista nos hacen creer que son lo mismo. Esto es muy diverso y es muy difícil asegurarlo simplemente mediante sus semejanzas. Por eso, en biología pesa mucho más las diferencias. Otro ejemplo, para que quede mucho más claro, es la similitud que hay comprobada, biológica, antropológica, del ser humano con su pariente el simio. Por ejemplo, hablemos del gorila, el gorila africano. El gorila africano tiene una estructura llena, cubierta de pelo, completamente cubierto de pelo. Sus piernas son más pequeñas que sus brazos, los cuales son mucho más importantes, le permiten escalar, son más grandes, tienen más fuerza y en particular tiene una dentadura, el gorila, bastante superior en potencia que la del ser humano, el cual, gracias a su capacidad para cocinar alimentos, para hacerlos más blandos y para ser más selectivo con la comida, desarrollar una dentadura cada vez más y más pequeña. El caso más evidente es el hecho de que los seres humanos ya no necesitamos las cordales, que son los dientes más grandes que se desarrollan aún hoy en día y posiblemente se pierdan en nuestra dentadura. ¿Quién pensaría que esas muelas tan grandes del gorila, ese pelo tan abundante en su cuerpo,
esa increíble capacidad de escalar árboles y además esa falta de inteligencia superior que presentamos nosotros los seres humanos y que al gorila y a los demás simios les falta, haga que los seres humanos y gorilas y demás simios entren dentro de la misma categoría llamada familia Hominidae. Entonces, al ver estas diferencias que hay, nosotros podemos darnos cuenta que probablemente y muy evidentemente el ser humano ha partido de una base más simiesca, más rudimentaria, más ordinaria, que ha tratado de llegar más a la estética, a la belleza facial. Claro, algunos salieron más privilegiados que otros, pero aún así los gorilas y los humanos comparten estructuras similares. Claro, sus dedos pulgares, sus pies o extremidades inferiores más alargadas, son cosas que lo hacen a uno pensar y analizar que posiblemente sea cierto. A pesar de que hay diferencias marcadas y hay similitudes marcadas, el ser humano y el gorila, por estudios genéticos, se han dado cuenta los científicos que realmente pertenecen a un mismo grupo. Son homínidos, simios o monos o primates, como lo queramos llamar, que han perdido su cola y que han optado por caminar. Así que, como les decía, sí son diferentes en cuanto a peso, las similitudes y las diferencias en los animales no dejan de ser importantes ambas al momento de clasificar a las especies. Y ya para terminar, las clasificaciones de las especies, esto tratándolo un poco ya por la parte ya actualizada de la ciencia, las clasificaciones no solo se han permitido analizar de una forma empírica, sino que actualmente hay bases genéticas. El gen es como un código y ese código tiene, digámoslo, ciertos números que hasta cierto punto todos los seres vivos tenemos. Como lo decía al principio, los seres vivos compartimos una única unidad fundamental de la vida, pero ese código empieza a marcarse diferencias a medida que los animales del reino animal, es decir, a medida que esas categorías, esas subcategorías mejor, empiezan a marcarse y a marcarse, se marcan precisamente por esas diferencias en ese código genético. Cuando analizamos el código de un primate y un ser humano, notamos que hasta un alto grado son muy similares. E incluso el chimpancé, ese pequeño amigo de pies alargados, es 98% igual a nosotros en cuanto a su código genético. Un 2% nos ha llevado a la luna y el chimpancé lo tiene viviendo en la selva, para que se dé cuenta cómo la naturaleza misma, mediante esas variaciones genéticas que pueden ser mutaciones, mayoritariamente, algunas son malignas, pero en algunos casos son benignas. Y para el ser humano, su mutación más grande ha sido precisamente esa capacidad de interactuar de una forma racional y lógica en pro de su beneficio con la naturaleza, permitiéndonos uniéndonos para ser más fuertes. La unión hace la fuerza, y permitirnos estar hasta el sol de hoy en esta nueva realidad creada más allá de la realidad natural que existe y ha existido y existirá siempre por encima de la realidad humana. Así que este es nuestro primer capítulo.
Recuerden siempre, les he dejado un pequeño regalo, bueno, no un pequeño, un regalo completamente gratis de unos libros de biología para personas que quieran entender y que necesiten de esta información. Sin más que decir, soy Sebastián Fortuna y este fue el primer capítulo sobre la clasificación y diversidad de los seres vivos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.